Vamos a acercarnos a una de las epístolas del apóstol Pablo que escribió a la iglesia en Tesalónicas. La primera de las dos epístolas que escribió, primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Tomamos esta epístola de Tesalonicenses porque es una de las iglesias a las cuales más obras tuvo de todas las iglesias que abrió el apóstol Pablo. Una de ellas, la más grande, más importante, donde más respuestas recibió, fue la iglesia de Tesalónica. Dice así, desde el versículo 5 del capítulo 2, versículo 5 hasta el 16. Dice así la palabra del Señor, si queréis acompañarme en la lectura. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstol de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es vuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Como decía, la iglesia de Tesalónicas es la que más obras tuvo. Y dentro de la iglesia de Tesalónica, y en esta obra importante, la persona más utilizada por Dios, sin lugar a dudas, fue el apóstol Pablo. ¿Amén? ¿Por qué fue así? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué Pablo fue utilizado de esta manera tan sumamente grandiosa, tan importante? ¿Cómo Dios pudo utilizar a un hombre para llevar a hacer obras tan extraordinarias como el apóstol Pablo la hizo? Si supiéramos esto, si lo supiéramos, también nosotros podríamos recibir las mismas respuestas y podríamos recibir las mismas obras que Pablo asimismo también tuvo. Pablo no era excepcionalmente llamado, sino que también hemos nosotros recibido ese mismo llamado que Pablo recibió. ¿Amén? Por lo tanto, también nosotros podemos ser sujetos a recibir estas obras. ¿Por qué causa Pablo predicó el Evangelio hasta el punto que no llegaba ni a apreciar su propia vida? Hasta el punto donde no le importaba correr riesgos tan grandes como perder la vida. No le importaba sufrir escarnio, ni le importó ser azotado, ni se aminoró ni tuvo temor porque le pudieran perseguir
o le pudieran tildar de secta, o le pudieran insultar. No le importaba nada de eso. Si nosotros pudiéramos tener el secreto que Pablo tenía, también nosotros podríamos tener esas mismas respuestas. Pablo vio algo importante. Pablo vio algo que le conmovió. Pablo vio algo que no le dejó impasible. Es lo que hoy podríamos llamar, o los psicólogos o en psiquiatría se llama, empatía. Él recibió esta empatía cuando leyó el versículo 16, o cuando escribió el versículo 16, viendo la situación en la que se encontraba ese pueblo de Dios. Impidiéndonos, dice la palabra, en ese versículo 16, vuelvo a leerlo, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Impidiéndonos hablar. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y eso es algo que tocó el corazón de Pablo. Eso es algo que tocó ese corazón. Pablo conocía correctamente las consecuencias de ese pecado que venía por esto. Él sabía las condiciones y las situaciones que iban a acontecer a estas personas. Si nosotros conocemos esto correctamente también, podremos recibir también respuestas. Podremos recibir también las mismas respuestas. Nosotros ya hemos obtenido la salvación. Nosotros ya hemos obtenido esa palabra del Evangelio. Hemos sido salvos de toda la maldición y de todos los desastres. Amén. Nosotros hemos sido salvados. Dios nos ha dado el Evangelio. ¿Para qué? Para parar los desastres que han venido y que vienen sobre mi vida. Pablo lo entendió y Pablo sabía perfectamente cuál era ese problema que venía sobre la persona. Él entendió, por causa de este problema de Génesis 3, es que los desastres vienen hacia la persona, que los problemas siguen cayendo hacia los individuos que siguen pereciendo. Y es la obra que el diablo está haciendo para que el hombre, el ser humano, no pueda entender ni pueda comprender o llegar al conocimiento de Dios. Incluso aunque vayan a la iglesia, la obra del diablo va a ser siempre que la persona no entienda que por causa de este evangelio a mi vida han parado y han dejado de venir grandes desastres que están ahí escritos en las Escrituras, que van a acontecer al ser humano, pero no lo están entendiendo. No lo comprenden y están sufriendo. No tienen más remedio que sufrir por esta condición. Por eso es que también nuestro país está sufriendo esas condiciones y esas situaciones. Vemos cómo a través de ese problema, toda esa región de aquel entonces sucumbió por causa de la maldad que había llegado a la tierra. Por ese problema espiritual que realmente tiene alrededor nuestro como consecuencia del pecado de Génesis 3. Y no solamente eso, sino que además el mundo también está dentro de ese problema espiritual. Son las situaciones que tenemos que entender. Pablo vio y Pablo entendió esta palabra, que el mundo hoy está luchando por querer alcanzar las metas y las cotas más importantes y relevantes con un único planteamiento: Dios no existe. Tenemos que llegar a ese grado de entender el mundo, la naturaleza y la creación, entendiéndola aparte de Dios. Yo puedo alcanzar el máximo conocimiento sin necesidad de Dios. Yo puedo alcanzar el éxito aparte de Dios. Podemos construir nuestra propia pirámide, nuestra propia torre, ajeno a Dios. Es la sociedad y el mundo que tenemos. Pablo entendió esto y las personas que comprenden esto correctamente no tienen más remedio que ser como Pablo, ofreciendo su vida por causa del Evangelio, ofreciendo la vida por causa de este Evangelio que Dios nos ha dado. Pablo entendió que dijo:
Yo he recibido una palabra y he recibido un evangelio que puede parar ese problema. Dios nos ha dado una respuesta única, que entremos en el arca para salvar el país en el cual Dios nos ha puesto. Y en medio del sufrimiento del mundo, Dios nos ha dado un pacto a través de Abraham para salir de todo ese problema espiritual. Las personas que entienden esto son personas que van a ver el problema individual, el problema de la región y el problema del mundo y van a poder ser capaces de dar su vida por causa de este evangelio. Un día llega una situación límite que no podemos esquivar, que no podemos solventar ni solucionar. Cuando creemos en el poder del nombre de Jesucristo, ¿qué es lo que vamos a ver? Que todo el poder de la oscuridad se quiebra, se derrumba. Pablo conocía perfectamente esta palabra. Pablo comprendió. Este Jesús que realmente, como está diciendo en la palabra, son los que han matado incluso el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ha llegado incluso a matar a este Jesús, que este Jesús era realmente el Cristo. Era realmente la solución y la respuesta al problema del ser humano. Y lo han matado, por eso están abocados al sufrimiento, por eso es que están abocados al pecado, por eso es que están abocados hasta el extremo a que la ira de Dios caiga, porque no han entendido el mensaje, no han comprendido, pero Pablo vio esta palabra, Pablo comprendió este texto, y desde el día en que nosotros podemos llegar a comprender esto, vamos a empezar a descubrir grandes respuestas en nuestra propia vida, vamos a poder entender realmente lo que mi vida, mi país y el mundo necesita, cuando podamos entender. El problema es que el diablo que está a nuestro alrededor nos engaña continua y constantemente, pensando que podemos, por nuestras propias fuerzas, podemos salir de nuestro problema. El problema del ser humano hoy significa que podemos hacer las cosas aparte de Dios. Que cuando vienen las dificultades, cuando vienen los conflictos, lo primero que pensamos es que yo puedo solucionarlo, o en qué manera puedo solucionarlo, o a quién voy a buscar para que me lo pueda solucionar. En vez de, acude a aquel que tiene toda respuesta. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? El diablo nos engaña y nos hace obrar por nosotros mismos. Nuestro problema como creyentes es que somos engañados continuamente. Que somos engañados de no entender la palabra, de no poder ni comprender que esta palabra es todo. Decíamos semanas atrás, vuelvo a repetir, este evangelio lo es todo. Este evangelio es completo, por lo tanto yo no tengo que hacer nada más, porque ya está completado, ya está terminado. Entonces, ¿qué significa? Que si yo entiendo esta palabra, ahí lo encuentro todo lo que es necesario. Todo lo que yo necesito está ahí, porque es completo. No tengo que añadir nada. Todo está aquí dentro, todo está ahí dentro. Simplemente tengo que disfrutar. ¿De qué? Coge la bendición de la roca, porque si tú estás dentro de esa bendición, no vas a ser movido, no te va a mover, ¿qué? Nada te va a mover. No estés engañado por ninguna circunstancia. Si tú estás en esa bendición de la roca, significa que nada te va a poder mover. Pero pastor, tenemos que pagar el local del templo, tenemos que construir, o tenemos que levantar el RUT, o tenemos que... No te preocupes. ¿Por qué razón? Porque yo edificaré la iglesia. No seas engañado. Pastor, tenemos que hacer la evangelización. Está bien, pero no seas engañado. Simplemente tienes que permanecer en la roca, porque ahí no vas a ser movido. Por ningún problema, por ninguna circunstancia. Entonces, ni siquiera las puertas del Hades, las puertas del infierno, te van a mover. Ahí está la obra del diablo. Entonces, dice la palabra que no te van a poder vencer. No van a prevalecer, significa no van a poder permanecer delante de ti. No pueden estar delante de ti porque tú estás entendiendo la obra completa de Jesucristo. La obra que es total de Jesucristo.
que está completada, no lo vas a poder mover. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer con estas dos cosas? Pues empezará a funcionar ¿cuándo? Cuando yo pueda creer en esta palabra. Cuando yo pueda, aunque sea, tener una grano de fe, de mostaza, aunque sea pequeñito, aunque mi fe aparentemente sea pequeño, pero yo voy a creer en esta obra. Pablo pudo llegar a tener esta confirmación. Pablo pudo llegar a tener esta palabra. Pablo llegó a esta conclusión y por eso vemos la palabra que Pablo está diciendo a la iglesia en el versículo 9. ¿Qué es lo que está diciendo? Como yo tengo seguro esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente el versículo 9 nos dice que voy a estar orando sin parar, porque dice día y noche. ¿Qué significa? Mira, me acuerdo de vosotros 24 horas, 7 días a la semana. Tenía esta bendición. Día y noche me acuerdo de vosotros. Día y noche estoy entendiendo el problema espiritual de la persona. Día y noche estoy intercediendo por vosotros, por vuestra vida. Versículo 11, lo tenéis en el boletín. ¿Qué dice? Que en cuanto creemos en Jesucristo, nuestra vida cambia, que llegamos a ser hijos de Dios. Y Pablo lo entiende de tal manera, si son hijos de Dios, si somos hijos de Dios, hay un sentimiento de mucha mayor empatía todavía. Ya no es que me identifique con vuestro problema, por cuanto tenemos la respuesta, sino que además hay un proceso de, como hijos, me convierto un poco en el papá. Había una preocupación en oración y una consolación en ellos, en el versículo 11, una consolación como de padres, como del padre que trata de consolar a su hijo, como el padre que se desvive por el hijo, el padre que no duerme. No sé ahora cómo andarán los papás en este sentido, pero yo recuerdo, mi mamá se preocupaba tanto de mí que hasta que yo salía por ahí o salía de viaje, hasta que yo no regresaba o no sabía que había llegado a mi destino por una llamada de teléfono, mi madre no dormía, no se acostaba, hasta que no recibía, ya he llegado, entonces ya puedo dormir. No importara la 1, 2, 3 de la mañana. O si salía un día, llegaba un poquito tarde, mi madre estaba en la ventana o en el balcón asomada esperando. Había una preocupación. Este es el problema, que ella se preocupaba, pero no se ocupaba en la oración como nosotros teníamos que hacer. Pablo se ocupaba como un padre a través de la oración. No es necesario preocuparse, es necesario ocuparse de la oración. No es que estemos en la ventana esperando a nuestro hijo, no. Tenemos que estar orando día y noche. Uno de los problemas es que los creyentes no lo entienden. Los no creyentes no lo comprenden. Los no creyentes sufren. Los no creyentes se angustian. Por eso hay no creyentes que todavía van a los adivinos. A veces cuando yo digo esto, cuando yo decía esto y lo digo, a veces mi pensamiento siempre se va un poco a Corea, porque esto es muy corriente en Corea, ¿verdad? Los chamanes es una cultura que está basada mucho en el chamanismo, ¿verdad? Pero me sorprendo, cuando a veces viendo informativos y viendo a veces televisión, me entero, porque lo dicen, que personajes tan importantes como el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, no sé cuántos habéis escuchado esta noticia, iba a una adivina, no recuerdo su nombre, muy conocida, a que le pasara un huevo por la espalda. Lo del huevo ya es algo anecdótico, pero iba a consultar a una adivina. Presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, televisor. Es algo sorprendente. Porque hoy en día casi no lo puedes creer. Pero la cuestión es que quedan y dejan caer. No es el único. Hay muchos políticos de primer nivel que van a adivinos.
Y estamos realmente hablando en pleno siglo XXI que un político renombrado, famoso, conocido, solvente económicamente, ¿va a adivinos? Sí. Y si esto lo hace esta gente, ¿cuánto no lo hará, digamos, la gente llana? En medio de estas crisis que estamos viviendo, mucha gente, aun a pesar de ser famosos, acuden a los adivinos. Leen el horóscopo. Llaman a programas de televisión para que los adivinos de turno les estafen el dinero para decirles 4 cosas, que la mayoría son mentiras. Pero hay una necesidad espiritual. Hay una necesidad que el ser humano tiene, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque ya nosotros no somos hijos del diablo, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros, a través de la gracia, a través del Evangelio de Cristo, que es todo, que es completo, somos hijos de Dios, no necesitamos nada de eso. Por eso podemos ver que muchas personas hoy en día, no creyentes, están enfermas por ese tipo de problemas que nace de ese problema espiritual. Muchas personas sufren, están enfermas físicamente. Muchas personas llegan a tener cáncer, llegan a tener infartos, llegan a tener problemas de estómago por causa del problema espiritual. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, que no dependemos de nada de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque también podemos enfermar, y a veces enfermamos. ¿Qué significa entonces que no vayamos a los médicos? No estoy diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que primero ores para resolver tu problema espiritual. Que cuando tengamos la enfermedad, y pueda venir una enfermedad a nosotros, que oremos, Señor, haznos ser llenos del Espíritu Santo. Haznos ser llenos, ¿para qué? Para salir de toda preocupación, para salir de todo temor, para salir de todo miedo que me puede acarrear el hecho de que estoy viviendo en este mundo antagónico a mi fe. Porque quiero saber que tú eres completo y que tú lo eres todo. Que la obra de Cristo ya está hecha, que la roca está establecida, que las puertas de Hades ya han sido cerradas. Que no tengo que tener miedo a nada ni a nadie. Porque cuando yo oro y recibo la guía del Espíritu Santo, recibo también la fuerza y la gracia. Vamos a cambiar completamente. Por eso no podemos perder la corriente de la palabra. Por eso no podemos dejar de estar escuchando el mensaje cada día. Por eso no puedo estar dejando de que la palabra que Dios me está dando, yo esté desafiando con esa palabra todos los días de la semana. Que pueda tener victoria y gracia a través de ello. Y si aún así sigo teniendo un dolor de estómago, yo te meto al médico, no pasa nada. Pero primero, recibe la gracia de parte de Dios, porque ya hemos recibido el poder absoluto para ser libres completamente de todo problema y de toda herida. Dios ya nos ha dado la bendición. Disfrutemos de ello, recibamos gracia. Los judíos no conocían esto, por eso les lanza este texto, este versículo 16. Habla de la maldición que viene sobre ellos. Pablo es consciente de eso, sabe lo que les va a ocurrir. Y un día, si viéramos esto correctamente, si pudiéramos verlo con los ojos como Pablo lo veía, con esa empatía espiritual, todas las puertas se abrirían. Porque ¿para qué Dios va a abrir una puerta si nosotros no vamos a entrar? ¿Para qué Dios nos va a dar el encuentro con alguna persona que tiene este problema, que está sufriendo en esta situación, pero no tenemos la empatía para poder decir, voy a orar por ti, como un padre ora por un hijo? No hay empatía, por ese es el problema. Si nosotros disfrutáramos de esto, también nosotros seríamos completamente libres y podríamos recibir estas grandes bendiciones que vendrían a nuestra vida, como la vida de Pablo. Por eso Dios le abrió puertas. Tesalónicas, en Colosas, en Éfeso, en Roma, porque tenía esta realidad y tenía esta empatía. Podemos hacerlo y podemos verlo, pero necesitamos entender esta empatía.
Con ello podremos superar los problemas que tenemos a nuestro alrededor. Podremos superarlos. Sabemos cómo está nuestro país en crisis. Sabemos qué tipo de crisis son. A veces solamente pensamos en la crisis económica, en la crisis racial, en la crisis de corrupción que estamos sufriendo. Pero hay algo mucho más allá. Hay una crisis de valores. Hay una crisis de fe. Hay una crisis que está erradicando mucho más a la nación que la propia corrupción. Y todos estos son problemas graves. Todos y cada uno por sí mismos son problemas graves, que cuando se juntan se multiplican. Pero el mayor problema sigue siendo un problema espiritual. ¿Qué es lo que Pablo vio y pudo comprender? Que el pueblo de Israel se dirigía sí o sí a la destrucción. Lo sabía. Sabía lo que iba a pasar. Lo estaba viendo venir. Poquitos años después, en el año 70, Roma trata de destruir Israel. Destruye el templo. Cambia hasta el nombre. Ya no sería más ni Judea ni nada, sería Palestina. De aquí viene el nombre de Palestina. Pero el conflicto bélico que vemos en Israel y en Palestina, de aquí viene. Roma cambia el nombre en el año 70 para que quede totalmente erradicado el judaísmo, para que nadie más tenga noción de ello. Era tal la destrucción que el diablo tenía para el Estado de Israel, para el pueblo de Dios, que hasta el nombre le cambió y hasta el día de hoy está originando. Pablo sabía esto, estaba viendo venir esto, por eso Pablo estaba frustrado. Esa maldición Pablo la veía con sus propios ojos. Por eso Pablo, viendo esa destrucción que se acercaba y que venía, ¿qué es lo que dice? Voy incluso a ofrecer mi vida, no por las casas, no por los campos, por las personas. Pablo vio que ahí había algo muy valioso, que había algo de gran valor ahí dentro. Y recordaba la parábola de aquel que trabajaba y desentierra de pronto un tesoro. ¡Wow! Un tesoro. ¿Qué es lo que hace? Sale corriendo, vende todo lo que tiene para comprar esa tierra. Y los amigos le decían, pero tú estás loco, ¿cómo vas a comprar esa tierra? ¿Cómo vas a invertir todo tu dinero por algo que a lo mejor no es de tanto valor? Esa tierra no vale tanto. Y el hombre que dijo, tú déjame, yo estoy loco, déjame con mi locura, yo voy a comprar esa tierra. Pero te vas a arruinar. No te preocupes por mí. Compró la tierra, habló con el dueño, venga, te la compro la tierra, pero ¿para qué la quieres? Es problema mío, yo te la compro. Negoció el precio, la vendió. Este hombre compró, llegó, desenterró un gran tesoro. ¿Por qué? Él sabía que ahí había algo de gran valor. De tal manera, Pablo lo entendió, que estaba dispuesto a dar su vida por eso que él vio tan valioso. Si conociéramos bien la oración, también nuestras vidas las podríamos ofrecer en oración. No es una vida física, no es que voy a morir por ello, sino que voy a dedicar mi vida para orar por ello. Voy a invertir mi vida, como decía Pablo, 24 horas, noche y día. Porque lo que he encontrado merece la pena invertir en ello. Porque merece la pena. Esto es algo que ni siquiera los políticos pueden ver. Ni siquiera los sociólogos lo pueden entender. Ni los filósofos. Ni los eruditos. Ni los científicos pueden comprender esto. No lo saben, no lo entienden, no lo conocen. Pero Pablo conocía perfectamente el valor del Evangelio y dio su vida completamente por este Evangelio. Algo que ni las personas aparentemente más importantes de una sociedad pueden llegar a entender jamás.
Por eso el hombre nunca puede salir de su problema. Por eso un país, España o cualquier otro país, puede salir de este problema, porque las personas que supuestamente deben de sacarle de ese problema no tienen la respuesta ni siquiera para ellos mismos. Viendo este problema, yo esta semana le escribí una carta al Álvaro Noboa, al presidente, bueno, el presidente no, el que se va a presentar para presidente para el 2017, que leí en su página web, diciéndole, esto está bien, pero si no entendemos la respuesta de Dios, tu país, tu nación va a ser destruida. Hemos estado en Ecuador, hemos visto cuál es el problema. El problema socioeconómico, está bien, el político, está bien, lo hemos visto, pero la respuesta no está en los políticos. La respuesta está en el Evangelio. ¿Por qué entonces Dios nos mueve a orar por Ecuador, estar planteando volver a Ecuador? Para dar la vida por causa, porque esta gente no sabe, no entiende, no conoce. Hay incluso algunos que quieren aplicar la religión, porque hay muchas iglesias. Y a veces ven que con la religión pueden, pero están fracasando. Pablo vio esto, porque Pablo cuando miraba esto, no veía individuos, no veía ciudadanos. ¿Qué es lo que veía Pablo? Veía hijos. No veía españoles, ni ecuatorianos, ni dominicanos. No veía nada de eso. No veía ni blancos, ni negros, ni amarillos, ni verdes, ni azules. Él estaba mirando y veía hijos. Y por un hijo uno es capaz de dar la vida. Si nosotros viéramos, si nosotros entendiéramos el valor, la importancia de la salvación, el valor, la importancia del Evangelio, si lo pudiéramos ver, si viéramos esa gran importancia para la persona, la importancia para el país, la importancia para el mundo, si pudiéramos verlo, entenderlo correctamente, podríamos hacer y decir como Pablo hacía y decía, que daba su vida por sus hijos. No los veía de cualquier manera. Estaba viéndolos como hijos. ¿Cuánto lloramos por los hijos? ¿Verdad? ¿Cuántas lágrimas no derramamos por los hijos? ¿Cuántas noches sin dormir por causa de los hijos? Los que tenemos hijos podemos verlo y entenderlo. ¿Cuántas veces pasamos noches en vela en hospitales o a los pies de una cama, orando y llorando por nuestros hijos? Pablo tenía este corazón, no por sus hijos que no tenía, sino por estos hombres y mujeres que estaban perdiendo. ¿Qué es lo que tenemos que ver cuando vemos a las personas? Tenemos que ver que detrás de esas personas, que algunas veces nos agradan más, otras nos agradan menos, unos nos gustan más y otros nos gustan menos, pero ¿qué tengo que ver? Yo tengo que ver a las personas, no como realmente nuestros ojos nos dicen, sino yo tengo que ver detrás de esas personas lo que Dios tiene preparado y las grandes bendiciones que hay detrás de una persona que a lo mejor nosotros ni siquiera podemos entender. Cuando la puerta para Perú se abrió, fue a través de una persona, de una mujer, de una creyente peruana, que no tenía o no se le veía expectativas de futuro, porque no era fiel en muchas cosas. Una mujer con mucho carácter, una mujer empresaria, pero que se había aprendido a mover por el mundo con mucha solvencia. Y acostumbrada a manejar las circunstancias, a manipular las circunstancias. Una mujer que venía de haber vivido en la mafia, y haber vivido en la corrupción, de haber vivido en todo ese mundo de delincuencia, incluso habiendo pasado por la cárcel, habiendo sido perseguida por el FBI y la CIA. Ese tipo de personas que acostumbrada a vivir su vida, aun cuando se convirtió, quedó ese residuo, ¿verdad? Lo que había sido grabado en su corazón. Todavía no había superado eso. Pero esa persona
que no tenía muchas expectativas espirituales. Fue la puerta para Ecuador, para Perú. Fue la puerta para abrir el campo en Perú. Detrás de esa persona había grandes bendiciones de parte de Dios. Pablo conocía esto. Pablo conocía esto. Y sabía lo que estaba ocurriendo. Y Pablo sabía también que países como Roma son aquellos que podían abrir la puerta o cerrar la puerta para la evangelización del mundo. Son países que podían bloquear. Para nosotros, cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos nosotros? Cuando Pablo vio Roma y dijo, wow, tengo que ir y tengo que ver Roma. Podíamos pensar, Roma era la capital del mundo en aquel entonces. Era la nación más poderosa del mundo. Y Pablo decía, no, yo tengo que ir a ver Roma. Tengo que llegar hasta ese punto. Cuando nosotros vemos un problema, ¿qué es lo que inmediatamente nos acontece? Cuando vemos una dificultad grande, lo primero que viene, desánimo. ¿Qué problema? Nos desanimamos. Y por eso hay personas que cuando vienen los problemas, lo primero que hacen, ¿qué es? Vamos a celebrarlo al bar. Y muchas personas quieren solucionar o olvidar el problema emborrachándose. Muchos creyentes, no voy a decir que se emborrachen, pero muchos creyentes cambian su vocabulario y tienen un vocabulario como los del mundo. Cambian su vocabulario de fe, de creer en el pacto, de creer que el Evangelio es suficiente, y en vez de creer que es suficiente, empezamos a hablar como la gente del mundo. Pues tenemos que ahorrar, tenemos que hacer esto, tenemos que trabajar más, tenemos que esforzarnos más, tenemos que ser... Hablamos como la gente del mundo. Pero nosotros no somos las personas del mundo. Incluso muchos creyentes en las iglesias se pelean. Incluso dentro de las iglesias. El otro día hablando con el seminarista, creo que era contigo, ¿verdad? Que hablábamos de las reuniones de iglesia, los conflictos y las peleas que a veces ha habido en el pasado. Dentro de las iglesias. Se pelean. En alguna reunión de iglesia creo escuchar por ahí que incluso tuvieron que llamar a la policía. ¿Tú te imaginas? Por no entender la realidad espiritual. Pablo, viendo estas dificultades, ¿qué es lo que hizo? Lo que siempre había hecho. Seguir la corriente de la palabra y orar con esta palabra. Señor, tú has dicho que tengo que predicar a reyes, que tengo que ir delante de César. Está bien. Voy a llevar este mensaje a través de la oración, porque entiendo que los políticos, los sociólogos, los filósofos, los científicos, no pueden solucionarlo. En vez de desanimarme, voy a coger la fuerza de la palabra. Voy a coger la fuerza de la oración. Voy a coger la fuerza del Evangelio para no caer en este problema. Por eso es que Pablo pudo ofrecer su vida, porque Pablo había entendido el gran plan que Dios tenía para el mundo. Yo tengo que entender el plan de Dios. Tengo que entender este gran plan que Dios iba a hacer a través de personas que habían determinado y decidido dar su vida por causa del Evangelio. A ellos que han decidido, aquellos que han decidido dar su vida por el Evangelio, es a aquellos que les revela ese grandioso plan de Dios. Porque ¿para qué te lo va a revelar a ti o a mí? Si a lo mejor ni tú ni yo estamos pensando, bueno, si está bien el plan de Dios, pero como no me va a motivar, no me va a hacer, ¿para qué Dios me lo va a revelar entonces? Pastor, no sé cuál es el plan de Dios. Pues pregúntate por qué. Pregúntate por qué Dios no te ha revelado su plan. ¿Para qué es? Si yo no voy a estar dispuesto a dar mi vida por ese plan de Dios, entonces ¿para qué? Preguntémonos eso. Si una persona posee correctamente el poder del Evangelio, si realmente está dispuesto a dar su vida, se podrá quebrar el poder de la oscuridad. Si una persona
posee correctamente el poder del Evangelio, se puede quebrar el poder de la oscuridad en un país. Con que una persona solo pueda conocer este verdadero poder, dispuesto a dar su vida, puede cambiar todo un país. Algunas veces el ejemplo de Corea me sirve y me gusta. Un país pequeño que en apenas 100 años conoció el Evangelio. Apenas 100 años pudiera cambiar en un tiempo tan relativamente corto. ¿Cómo pudo cambiar ese país en tan poco tiempo? Un país pequeño, insignificante. Pastor Río decía una vez, fíjate si somos insignificantes, que todavía ningún coreano ha ganado ningún premio Nobel. Decía, significante, no somos gran cosa en la historia. Pero Dios les ha dado algo que les ha levantado por el Evangelio. ¿Por qué digo esto? Corea es el segundo país que más misioneros ha levantado en el mundo después de Estados Unidos. Es el segundo país que ha mandado más misioneros después de Estados Unidos. Y Corea es pequeñito. Y el número de habitantes es como el nuestro, alrededor de unos 45 millones, quiero recordar la última vez, pero mucho más pequeño que España en territorio. Pero ha mandado ya más misioneros que ningún otro país del mundo, a excepción de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque han tenido y porque tienen el Evangelio. Porque Dios les ha dado esta gracia y esta bendición. Por eso también nosotros tenemos que cambiar. Quiero concluir y dejaros en vuestro pensamiento. La diferencia que había o que hay entre Pablo y nosotros, una de las diferencias que hay, es que cuando Pablo tenía dificultades, en vez de desanimarse, disfrutaba más del Evangelio. En vez de caer en el desánimo, disfrutaba más del Evangelio. Nosotros cuando vienen los problemas, ¿qué es lo que hacemos? Creyentes, ¿qué es lo que hacemos? Nos desanimamos, nos peleamos. En vez de disfrutar del Evangelio, disfruta del Evangelio. Que es completo, suficiente, que lo es todo. Disfruta del Evangelio. Pablo oraba profundamente delante de Dios noche y día. ¿Por qué estamos viendo y estamos invitando, hermanos, coger la hoja? ¿Cuál es tu estado espiritual nuevamente? Como decía el pastor Río, nos queda poco para terminar el año, 3 meses, nos queda nada más. Que podamos emplear este tiempo para que podamos entrar en la meditación de la palabra, que podamos entrar en la corriente de la palabra, que podamos entrar en la oración de la palabra, para cambiar, porque no hay nada diferente. Lo único diferente es que Pablo disfrutaba más del Evangelio y nosotros no lo hacemos, nos deprimimos, nos desanimamos, nos caemos. Pero es en ese momento cuando más yo tengo que aferrarme a no ser engañado, más yo tengo que aferrarme a la roca, que es Cristo. En ese momento, en vez de desanimarme, es en el momento donde yo tengo que confesar que las puertas del Hades han sido derrotadas y vencidas, porque Cristo es completo, es todo. Ya Él murió, completó la obra, Satanás está derrotado, está vencido. En ese momento, más todavía yo tengo que pelear con el nombre de Jesucristo. Si nosotros entramos en la oración, aunque sea un poco, si oramos delante de Dios, aunque sea un poco, habrá obras, Dios obrará. Yo quiero experimentar esto profundamente, ya no solamente experimentarlo, quiero experimentarlo profundamente. Yo quiero llegar a esta conclusión también como Pablo. Y me he propuesto estar ayudándome con estas hojitas que decía y que estoy dando a los obreros, que estoy dando a los líderes. Quiero que también disfruten con ello y que lleguen también a experimentar esto profundamente, no de cualquier manera, porque al principio las respuestas no vienen, porque no nos han estado llegando. Parece que no han estado ahí, pero cuando yo miro hacia atrás veo
la obra que Dios ha estado haciendo hasta el día de hoy. Y al principio no sabía algo, que cuando las cosas pasaban y mirabas hacia atrás, y a veces miras con herida, lo que Dios nos está haciendo ver, que tenemos que mirar y ver que eso también es la gracia de Dios. Que a veces no podemos verlo ni entenderlo, y a veces cuesta trabajo, pero sí estamos viendo y descubriendo de que eso también es la gracia. Que Dios ha estado obrando hasta el día de hoy. Aunque hayamos creído que no lo ha hecho, Dios ha estado obrando. Aunque hayan ocurrido cosas que no lo hayamos entendido, pero eso también es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Por eso, viendo y entendiendo eso, Señor, yo quiero más profundamente disfrutar de este Evangelio. En el foro que yo hacía ayer al equipo, y cuando antes de salir al campo, antes de salir al campo, yo decía, esta semana yo me he sentido queriendo, que yo quiero estar dentro, entendiendo y disfrutando profundamente del Evangelio. Y a veces que me he sentido como un avestruz, les decía. ¿Sabéis que el avestruz cuando tiene miedo o cuando intuye algo de peligro, según dicen las historias, dice que la avestruz ¿qué hace? Entierra la cabeza en la tierra, ¿verdad? Entonces yo digo, yo voy a hacer lo mismo, es decir, no importa lo que ocurra en el mundo, yo voy a introducir mi cabeza no en la tierra, sino en este Evangelio. Ocurra lo que ocurra, Señor, tú eres completo, Señor, tú eres Cristo, tú eres el Señor. Ahí está todo. Yo solamente quiero estar ahí, yo solamente quiero creer. Mi fe es pequeña, probablemente muy pequeña, pero yo quiero creer y quiero estar dentro, introducido dentro de esta palabra. Yo solamente quiero meter la cabeza ahí, porque no quiero ver otra cosa. No quiero ser engañado por ninguna otra cosa. Quiero ser esa avestruz que digo, no, solamente Cristo, solamente Evangelio. Da igual lo que ocurra, da igual los acontecimientos, da igual lo que pase, no importa. Señor, yo sé que esto también es tu gracia. Y yo sé que las dificultades vienen a nuestra vida. Lo sé. Pero esas dificultades son las bendiciones que nos han acercado más a Dios. Míralo, analízalo, piénsalo. Probablemente, con completa casi seguridad, esas adversidades son las que realmente te han hecho postrarte delante de Dios. Por eso, Señor, digo, es la gracia también de Dios. Señor, yo muchas veces miro para atrás y digo, Señor, gracias por todo lo que ha pasado, porque hay algunas cosas que sí que las he entendido, otras cosas todavía estoy peleándome con Dios. Señor, ¿por qué, no? Estoy ahí en el debate. Todavía no lo he entendido, pero he llegado a la conclusión que aún no entendiéndolo, esto también ha sido por la gracia de Dios. También ha sido por la gracia de Dios. La persecución que recibimos es la bendición que nos acerca más a Dios. Por eso, hermanos, que recibamos fuerza en este día. Por eso que en este día, antes de salir, que yo reciba la fuerza, que yo reciba la gracia de la palabra, que yo reciba la palabra para que yo durante esta semana pueda estar teniendo la oración, la victoria, noche y día, pueda estar orando. Que noche y día yo pueda estar metiendo mi cabeza como un avestruz dentro de este mensaje, dentro de este evangelio. Poder llegar a entender, esto es la gracia. Que hoy recibamos la gracia para sacar la cabeza y salir al campo y disfrutar en el campo y recibir respuestas en el campo. Que hoy recibamos esa bendición, que hoy recibamos esa gracia, que podamos salir para ver mi vida, el país y el mundo en el que estamos y que nosotros tenemos esa llave, que tengamos hoy empatía con la gente, que tengamos empatía con las personas que están alrededor y veremos cómo, al igual que Pablo, recibiremos obras grandiosas. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos que tu gracia, Señor, nos siga alcanzando y que tu gracia, Padre, siga estando por encima de nosotros. Que tu amor, Señor, siga estando fluyendo para que, Señor, nos proveas de esta empatía que Pablo tenía o que abras nuestros ojos para poder ver, Señor, tanto ya nuestra vida, Señor, sino que veamos nuestro país, que veamos el mundo, el problema y la respuesta que tú nos has dado para que podamos compartirla, para que podamos predicarla y anunciarla, Señor, a todo el mundo que hay a nuestro alrededor. Que nuestros ojos sean los ojos de un padre que busca a su hijo perdido. Señor, que nos des esa empatía para poder ver, Señor, el sufrimiento de la gente, teniendo nosotros
esa respuesta en la mano. Señor, danos fuerza, danos la gracia, danos la plenitud del Espíritu Santo en este día para que podamos disfrutar y para que en esta semana tengamos la absoluta y completa victoria en el nombre de Jesucristo. En Él y en su nombre oramos. Amén.